Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenos días, jóvenes. Bueno, Christopher, gusto saludarlo. Vamos a empezar con la clase de hoy y nos vamos a enfocar a lo que es fundamentos de diseño. Hoy vamos a ver lo que es bases para elaborar un cuento. Y ustedes se van de preguntar, si estamos trabajando diseño, ¿por qué vamos a elaborar un cuento? Dentro del diseño gráfico, nosotros tenemos que aprender a realizar cada uno de estos detalles. Por ejemplo, los cuentos van en la sección de diseño editorial, donde nosotros podemos redactar o incluso podemos diagramar un cuento, ¿no? Podemos hacer ilustración, etcétera, etcétera. Y es algo que se ve en primaria o en básico, o no se ve en mi curso, pero es parte de poder nosotros como diseñadores poder aprender cada una de estas cosas. Los diseñadores tenemos que saber de todo, ya que en cualquier punto nosotros vamos a trabajar con esos elementos, ya sea que trabajemos con cuentos, que trabajemos con historias, que trabajemos incluso con una persona que esté realizando un producto, que esté vendiendo flores, que esté creando golosinas. O sea, tenemos que saber de todo un poco para poder nosotros realizar diseño. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Y esto es parte también, les voy a adelantar un poco del proyecto final, donde ustedes ya tienen que realizar un cuento como tal, un cuento que ustedes tienen que inventar y que ustedes tienen que diagramar y que tienen que ilustrar. Entonces, también es parte de este proceso de cómo poder nosotros crear un cuento. O sea, ya vimos que podemos hacer conexiones forzadas con palabras que no tienen nada que ver, y ya cómo poder realizar otro tipo de ilustración ya con palabras que nosotros conocemos y que sabemos cómo es el proceso para poder realizar este tipo de materiales. Entonces, vamos a dar una pequeña, breve introducción sobre qué son los cuentos. Y el cuento no es más que una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. En pocas palabras, es una historia que ya cuenta hechos reales o ficticios, cuya trama hace que la persona se sienta envuelta en la historia y de que se pueda identificar con la persona o de que podamos realizar nos sintamos identificados y queramos ser como el héroe de la persona o ser como la mala o saber que podemos tener un aprendizaje también con los cuentos, ¿no? Entonces, el cuento, la estructura del cuento se basa en tres partes indispensables. Una, lo que es la introducción, que es la parte inicial donde se presentan los personajes, su propósito, pero principalmente se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en un nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Entonces, en la introducción, como dice, vamos a introducir al personaje, vamos a contar una historia sobre cómo es el personaje, sus características, sus detalles, qué es lo que le gusta al personaje. Incluso podemos describir cómo poder hacer, por ejemplo, podemos describir el paisaje en donde está ubicado el personaje, cómo es el lugar, de dónde viene, etcétera, etcétera. Luego tenemos el nudo, que es la parte donde hay un problema, hay un conflicto, donde el personaje tiene que afrontar algo o aparece una persona mala, etcétera, etcétera. Y dice, ahí toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado de la introducción. Entonces, el nudo ya es donde sucede como que la acción, donde ya venimos y presentamos qué es lo que, si tenemos un héroe, el hecho heroico que va a ser el héroe, cómo es de que va a salvar a alguien, o etcétera, etcétera, o cómo es de que pelea con el dragón, que es como que muy normal en cuentos. Y el desenlace o final
que es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, y donde finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace, incluso hay casos que dentro del cuento puedes encontrar el clímax y relacionado al final. Entonces, el desenlace va a ser como que la solución, como que el punto donde ya todo se va a mejorar, o incluso puede haber otro desenlace, ¿va? O sea, puede tener un final, pero que al final suceda otra cosa, o como que un final inesperado. Entonces, partes fundamentales de poder realizar un cuento, pero nosotros como diseñadores lo vamos a enfocar de otra forma. Y eh, vamos a ver cómo, qué pasos tomar para poder realizar un cuento. Entonces, si tuvieras ahí tu hojita y papel para poder realizar esta actividad, y si pudieras encender tu cámara para que trabajemos aquí, aunque sea los dos, y poder ver cómo poder realizar un cuento. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer es, por ejemplo, elegir 5 personajes buenos, ya sea que tú los creas o que ya sean superhéroes eh, que ya existan o los puedes inventar. Tú eliges quiénes. O puedes ponerles nombres, pues no necesariamente colocar un superhéroe, sino que tú poder ponerle un nombre, ¿no? De cualquier persona que podría hacer llegar a una persona buena. Luego el siguiente paso sería elegir a 5 personajes malos o a 5 personas que tú consideres malas, ¿no? O que podrían llegar a ser los villanos, por ejemplo, el chocolate asesino o el chocolate salvaje o algo así. Recuerden que tienen que utilizar su imaginación para poder realizar estos elementos. Luego vamos a describir 5 ambientes. Incluso podrías aquí jalar cosas que te gusten de comer, por ejemplo, algodón de azúcar, podrías jalar pizza y describirlo como un ambiente, por ejemplo, pizza planeta, como lo dicen en Toy Story, ¿no? O por ejemplo, la luna de algodón de azúcar, o crear ambientes que no sean, o el bosque de dulces, ¿no? O sea, crear ambientes que no sean reales, ya que es un cuento, estamos contando algo ficticio que pueda suceder. Ujú.
Y por último, perdón, aquí no son sentimientos, sino desconexos. Elegir 5 acciones que te gusten hacer, por ejemplo, bailar, que les guste hacer, no sé, que les guste hacer música, que les guste dibujar, que les guste comer, por ejemplo, etcétera, etcétera. 5 acciones, cualquier acción. Entonces, nosotros ya teniendo estos 20 elementos, ya podemos elegir, por ejemplo, solo 2 buenos o 1 malo, elegir un ambiente y elegir las acciones. Y ya eligiendo estas acciones que nosotros tenemos, ya podemos empezar a redactar lo que es nuestro cuento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí a Alicia, que es mi personaje, mi nombre bueno, por decirlo así, y a Pingüino, que es mi nombre malo. Yo elegí el bosque dulce de ambiente y en las acciones que le gusta dibujar y ¿qué otra? Cocinar. Vamos a poner cocinar. Y le gusta cocinar. Entonces, nosotros eligiendo ya uno de cada uno, o incluso en ambientes podemos tener 2, o en acciones podemos tener 2, ya empezamos a redactar nuestro cuento. Por ejemplo, en, en el bosque dulce se encontraba Alicia, una señorita que le gustaba dibujar chocolates para que los demás pudieran disfrutar. Ella siempre le gustaba cocinar sus dulces, ya que no le gustaba ya que le gustaba combinar lo dulce con algunas frutas que encontraba dentro del bosque. Ella siempre, incluso podemos elegir, voy a hacer una pausa, incluso podríamos elegir otra ambiente, por decirlo así. Ella siempre quiso viajar a la ciudad de Algodón de Azúcar, pero nunca la dejaron ir. Así que ella emprende un viaje para poder ir a la ciudad de Azúcar y poder combinar y poder dibujar sus colores, y poder dibujar chocolates mezclados con el algodón de azúcar, por ejemplo. Esta es una pequeña introducción, o incluso lo podríamos describir primero el bosque o primero el ambiente. Por ejemplo, en un bosque dulce donde las flores son de chocolates y los animales que les gusta disfrutar del pasto con dulce de leche, por decirlo así, habita una señorita llamada Alicia que siempre fue muy soñadora. Ella dibuja chocolates y siempre le gusta cocinar su chocolate con los dulces que encuentra en el bosque. Recuerden que al momento de estar realizando esta introducción le estamos dando contexto a las personas sobre quién es el personaje, cuál es el ambiente en que se encuentra, cuál es su historia, la historia de la persona con quienes van a estar interactuando durante todo el cuento. Entonces, yo teniendo mi historia,
de que es Alicia, que le gusta dibujar chocolates y que quiere viajar a la ciudad de algodón de azúcar. Vengo y creo el nudo, por decirlo así, el problema, qué es lo que se encuentra ella y cuáles son los obstáculos que se encuentra ella al momento de llegar a la ciudad de azúcar. Y aquí yo ya puedo incluir a mi villano, por decirlo así. Entonces, Alicia emprende su viaje hacia la ciudad de algodón de azúcar, pero no pensó de que... y en el camino encontró al señor Pingüino, que es mi villano. El señor Pingüino es una persona que no le gusta lo dulce, sino que disfruta más de las hojas de los árboles y detesta a las personas que comen dulce. Al momento de estar realizando su viaje, ella se encuentra al señor Pingüino y descubre que ella podía dibujar chocolates. En ese momento, el señor Pingüino hace de que Alicia venga y pueda probar todas las hojas que hay en el bosque para que ella no volviera a hacer chocolate, sino que ella intentara dibujar lo que son hojas para que él pudiera comer siempre de que no tuviera que cosechar sus propias hojas. Es un ejemplo, ¿no? Entonces el señor Pingüino convence a Alicia y la lleva a una casa, o por ejemplo, ya la lleva con sus compañeros y les dice que ella puede dibujar tal y tal y tal, y le pone muchas trampas para que ella no pueda ir a la ciudad de algodón de azúcar. Cuando, aquí podemos incluso incluir a otro personaje, cuando viene Alex, por decirlo así, que sería como que el bueno, y es amigo de Pingüino, pero como que nunca se puso en contra de esa persona, perdón, Alex nunca se puso en contra del señor Pingüino por los gustos diferentes que tenía, y cuando conoce los planes que quiera hacer el señor Pingüino con Alicia, Alex decide ayudar a Alicia para que pueda salir de ahí, de que pueda lograr su sueño, un ejemplo. Entonces, Alex y Alicia crean un plan para que puedan salir y de que ella pueda volver a dibujar chocolates y de que pueda ir a la ciudad de algodón de azúcar para poder cumplir su sueño, ¿no? Ese ya sería como que el nudo, al nudo de lo que estamos, el nudo al momento de estar realizando el sueño. Y ya el desenlace o el final, ya podríamos ver la solución que crean, ¿no? Por ejemplo, ya que el señor Pingüino no estaba acostumbrado a realizar o a comer chocolate, le dan una pequeña hoja bañada con chocolate que sin sabor, por decirlo así. Y eso hizo que el señor Pingüino se quedara dormido o que se quedara muy imperactivo, ya que era chocolate. Y él decide correr y no podía parar. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento es donde Alex le dice a Alicia de que se vaya de ese lugar y de que vaya a cumplir su sueño. Entonces, Alicia sigue con su propósito, sigue con su sueño, sigue su camino y llega a la ciudad de algodón de azúcar, donde conoce a otros amigos que la ayudan a cumplir su sueño de crear un chocolate con algodón de azúcar, ¿no? Entonces, ese ya sería el final. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Elegir elementos diferentes que no sean normales, por ejemplo, 5 nombres buenos, 5 nombres malos, o 5 personajes buenos, 5 personajes malos, y describir ambientes donde nosotros podemos guiarnos en la comida que nos gusta, en la comida que no nos gusta, etcétera, etcétera, y elegir 5 acciones, por ejemplo, que a mí me gusta dibujar, que a mí me gusta cantar, que a mí me gusta volar, por decirlo así, si habláramos en otros términos, y a ir así creando nuestro cuento, ¿va? Que es algo creativo, que es algo nuevo, de que no lo vamos a encontrar porque no vamos a encontrar una ciudad de algodón de azúcar, no vamos a encontrar un bosque creado de dulces o un bosque dulzoso, ¿no? Entonces, todos esos elementos nos pueden ayudar para poder crear un cuento. ¿A dónde voy con todo eso?
Al momento de nosotros estar realizando la ilustración y al momento de estar realizando nuestro cuento, mientras nosotros vamos escribiendo el cuento, nosotros podemos ir imaginando de una vez cómo podrían ser los escenarios. Por ejemplo, cómo podríamos dibujar una ciudad de algodón de azúcar, cómo podríamos dibujar una pizza, un planeta lleno de pizzas, cómo podríamos dibujar un bosque lleno de dulces. Entonces, ese es el punto de realizar este tipo de actividades que son como que muy normales o no normales, sino que muy comunes, donde encontramos cuentos, donde encontramos actividades que todos estamos acostumbrados a leer o a ver o hemos tenido contacto en algún punto con estas actividades, pero como darle un rumbo diferente mediante la creatividad, mediante crear ambientes diferentes, mediante crear nombres diferentes, mediante crear nombres nuevos que nunca se han escuchado, ambientes que nunca hemos visto y acciones que no son comunes. Por ejemplo, podríamos agregar acciones que no son, que no estamos acostumbrados a ver en personajes, ¿no? Por ejemplo, saltar en un pie, ¿va? O le gusta saltar en un pie, o le gusta, ¿qué podría ser? Dibujar con, ¿qué? Con la boca o algo así, ¿no? O sea, ver elementos que sean diferentes para nosotros poder desarrollar nuestra creatividad. Y en base a nuestra historia, nosotros ya podemos venir y, y realizar nuestra ilustración, realizar nuestro cuento ya ilustrado, cómo vamos a describir al personaje, cómo vamos a crear el personaje, qué aspecto va a tener el personaje, qué elementos va a utilizar el personaje. Y todo eso es como para poder realizar un cuento de un personaje que nos ayude a explotar la creatividad, que nos ayude también a enfocarnos a niños, para que los niños puedan disfrutar del cuento. Y como diseñadores les podemos dar un rumbo diferente a nuestro, nuestro, a los cuentos. Entonces, no sé si hay alguna duda o si quedó claro, o si quieren lo vamos a repetir, o ustedes me dicen. Ceñito, Sí, perdone, ¿qué curso era el que estaban viendo? fundamentos del diseño. Ah, es que se fue la luz, entonces pues, Aquí, no tenga pena. gracias. Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto. Muchos se van a preguntar de que por qué estamos viendo el hacer un cuento, así ya hemos tenido contacto, ya hemos visto lo que son cuentos, ya sabemos cómo va un cuento, ¿no? Pero es otra forma de ser un poco creativos al momento de estar realizando alguna ilustración. Ya vimos lo que son conexiones forzadas, donde tenemos palabras que no tienen nada que ver una con la otra y podemos crear un elemento nuevo, un elemento creativo que nunca hemos visto. Entonces, al momento de hacer un cuento, nosotros tenemos esta facilidad de poder crear cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, las partes de un cuento, ¿no? Que son introducción, nudo y desenlace, que son las partes que nos van a ayudar, y cómo poder crear un cuento diferente, eligiendo 5 nombres nuevos, buenos, 5 nombres malos, 5 ambientes, puede ser un bosque, nos podemos enfocar mucho en comida, por ejemplo, un bosque de dulce, un bosque de algodón de azúcar, un bosque congelado, un bosque de helado, la luna de helado, etcétera, etcétera. Y luego elegir acciones, por ejemplo, que me gusta bailar, que me gusta cantar, que me gusta dibujar, que me gusta saltar en un pie, etcétera, etcétera, que no sea normal. Entonces, ir describiendo cada uno de estos elementos al momento de estar realizando un cuento y cómo nosotros lo podemos realizar y describir ya con ilustraciones, ¿verdad? Cómo nosotros como diseñadores podemos realizar que toda esta imaginación que tenemos a través de la luna de helado, ¿cómo la podemos hacer? ¿Cómo podemos realizar nuestro personaje? Si la luna es de helado y vive en un lugar frío,
cómo podría ser nuestro personaje, que podría usar abrigo o puede usar sombrero, o que le gusta el frío y que no le guste utilizar ropa. O sea, ¿cómo podemos nosotros describir nuestros personajes? Entonces, no sé si hay alguna duda. No hay ninguna duda. Entonces, la tarea que les voy a dejar, y solo vamos a ver este curso por hoy, ya que la otra semana sí nos vamos a enfocar a los otros cursos, ya que vamos a tener más tiempo. El reto para ustedes va a ser crear un cuento nuevo, siguiendo estos pasos. Primero vamos a elegir nuestros elementos que acabamos de ver, como nombre bueno, nombre malo, describir ambientes y describir acciones, y luego vamos a ir creando nuestro cuento. No está tan difícil. Entonces, recuerden que tiene que ser creativo, tiene que ser original. No quiero nombres que ya hayan escuchado, que ya haya leído o que son comunes en los cuentos que existen, sino que quiero algo nuevo. Perdón. Le decía a Christopher que esto nos va a ayudar porque va a ser parte de su examen final. Como diseñadores gráficas, nosotros tenemos varios retos donde no solo vamos a trabajar con vallas, no solo vamos a trabajar con fotos, sino que también podemos venir a desarrollar y diagramar lo que es un cuento, diagramar lo que es una revista. Entonces, es parte de este proceso de qué es lo que podemos hacer nosotros como diseñadores gráficos. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Señor, entonces es solo de escribir el cuento, ¿verdad? Ajá, pero seguir los pasos que ya vimos nosotros. Primero vamos a elegir, vamos a tomar una hojita, yo lo estaba haciendo aquí, elegir nombres buenos, nombres malos, describir nuestros ambientes, si quieren nos enfocamos en comida para que sea un poco más creativo o ustedes deciden, y luego las acciones. Al momento de estar redactando nuestro cuento, primero en la introducción, tenemos que describir al personaje, cómo es el personaje y el ambiente en donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, en el bosque de algodón de azúcar vivía Alicia, que era una niña que le gustaba, ¿qué podría ser? Que le gustaba hacer Nadar. figuras, ¿cómo? Nadar. Por ejemplo, que le gustaba nadar en los lagos de algodón de azúcar, ¿no? Y disfrutaba estar ahí y siempre había gustado viajar o siempre había querido nadar en tal lado o en el lago de chocolate, por decirlo así. Y hacer tal y tal y tal cosa. ¿Va? O sea, primero describir dónde vive o cómo es la personaje. ¿Va? Por ejemplo, es una niña, Alicia es una persona muy alegre que le gusta nadar y su familia pues siempre la ha apoyado o algo así, ¿no? O describir el ambiente, por ejemplo, en el bosque de algodón azúcar, donde muchos algodones de azúcar les gusta vivir, o donde a los dulces tal y tal les gusta vivir. Es un lugar muy cálido donde se puede disfrutar y dentro del ¿qué? Bosque de la ciudad de algodón de azúcar vive una niña que le gusta mucho nadar. O sea, la introducción primero es describir el lugar y a la persona con quienes vamos a tener contacto durante el resto del cuento. El nudo, el nudo sería si ella quiere llegar a ser a un lado o que quiere nadar en algún lado o que quiera hacer algo dentro de su ciudad, ¿no? Por ejemplo, que le guste construir cosas o casas con algodón de azúcar, por ejemplo. Entonces se encuentra un villano y ahí entra el nombre malo, ¿va? Donde, por ejemplo, la señora Taza, por ejemplo.
La señora Taza no deja que Alicia realice estos porque ella cree de que es algo malo, de que no le gusta, porque cree que es mala influencia, o etcétera, etcétera, etcétera. Crear un problema en base al personaje. Incluso podemos agregar a personas buenas que nos ayuden a ayudar a la persona, a nuestro personaje principal a poder salir del problema, ¿no? Entonces, ya el nudo, perdón, el desenlace y al final, ya hablamos de cómo es que la persona salió de ese problema. Entonces, Chispa y Alicia hicieron un plan para que la señora Taza quedara encerrada en una casa de algodón de azúcar mezclado con chocolate, por ejemplo. Y ya no pudo salir y entonces decidieron al final poder realizar su casa de algodón azúcar con chispas de chocolate, por ejemplo, ¿no? Entonces ya le damos una solución al problema. Entonces son las partes y es como que una forma creativa. No nos guiamos de esa historia. Recuerden de que es algo creativo. Utilicemos nombres que no sean normales, elementos que no sean comunes escuchar en un cuento, o personajes que actúen o que se vistan de forma diferente para que le dé más interés a la persona que esté leyendo el cuento al momento de estar realizando, o al momento de estar leyendo el cuento, o al momento de ustedes también poder las acciones, por ejemplo, que le gusta bailar, que le gusta nadar, que le gusta cantar, que le gusta pintar, que le gusta dibujar, que le guste construir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, acciones que nosotros realizamos, que le guste jugar, que le guste cocinar, que le guste sembrar, no sé qué más. Pero acciones que nosotros realizamos o incluso pueden crear acciones que sean extrañas, ¿no? El punto de esto es de que sean creativos, de que no sean elementos comunes, se podría decir. Sí, voy a subir las diapositivas. Y que ustedes lo puedan realizar, esa sería la única tarea para esta semana. Ya la otra semana ya vamos a empezar a realizar otros elementos. Y pues eso sería todo. No sé si hay alguna duda. ¿No? No sé si tienen alguna otra duda. No, señor, ya no. Ok, entonces, si no hay ninguna otra duda, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la otra semana y ya va a estar asignada la tarea en el aula virtual para que ustedes la puedan realizar. No les va a llevar mucho tiempo, entonces, cabal la pueden realizar, incluso la pueden realizar ahorita, ¿no? De una vez mandarla para que no se atrasen. Y pues eso sería todo, chicos. Gusto saludarlos, escucharlos y leerlos. Y espero se encuentren bien y nos vemos en una próxima